que espera en la oscuridad. Lo que voy a contarles es real. No es una historia de esas que se inventan para asustar a los niños antes de dormir. No es una leyenda urbana que alguien escuchó de un amigo que conocía a alguien. Esto le ocurrió a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mí. Ocurrió en el año 2015 en Houston, Texas, en una casa que todavía existe en una calle tranquila donde los vecinos riegan sus jardines los domingos y los niños juegan en las aceras hasta que oscurece. Y la consecuencia de aquella noche, la razón por la que estoy contando esta historia ahora después de tantos años de silencio es que ya no estoy segura de si mi hijo sigue siendo mi hijo. Todavía recuerdo el olor de aquella noche. Es curioso cómo los olores se quedan grabados en la memoria más que cualquier otra cosa. Puedes olvidar caras, nombres, fechas, pero los olores permanecen. Se adhieren a tu cerebro como garrapatas y cada vez que vuelves a encontrarlos te transportan instantáneamente al momento en que los experimentaste por primera vez. El olor a aceite de motor del garaje. Ese olor penetrante oscuro industrial que se pega a la ropa y a la piel y que no desaparece ni con el jabón más fuerte. El olor que significaba que habíamos llegado a casa después de las compras, que era hora de vaciar las bolsas, guardar la comida, continuar con la rutina normal de un domingo normal. El olor a goma caliente del coche que acabábamos de apagar. Ese olor a neumáticos que han rodado durante kilómetros bajo el sol brutal de Texas mezclado con el aire húmedo y pesado del verano que se filtraba por cada grieta, por cada rendilla, convirtiendo el garaje en un horno de aire estancado. Y otro olor diferente, un olor que no debería haber estado ahí. Un olor que mi cerebro registró pero que mi mente consciente decidió ignorar porque no tenía explicación lógica. Un olor dulzón y podrido como de flores muertas dejadas demasiado tiempo en un jarrón sin agua, como de algo orgánico descomponiéndose lentamente en algún rincón oscuro, como de una tumba recién abierta. Ese olor no estaba ahí antes de que fuéramos al supermercado. Estoy segura de eso. Habíamos salido de casa esa mañana, habíamos pasado por el garaje, habíamos subido al coche y no había ningún olor extraño, solo el olor normal del garaje. Aceite, goma, cemento, humedad, pero cuando volvimos el olor estaba ahí. Impregnaba todo, cada rincón del garaje, cada centímetro de aire. Era como si algo hubiera entrado mientras no estábamos. Como si algo hubiera estado esperándonos. Todavía recuerdo los sonidos de aquella noche. El zumbido monótono del aire acondicionado dentro de la casa, ese ruido de fondo constante que normalmente ignoramos pero que en el silencio se vuelve ensordecedor. Luchaba contra el calor implacable del verano tejano, ese calor que te aplasta, que te roba el aliento, que convierte cada movimiento en un esfuerzo. La televisión en el salón reproduciendo las noticias de la tarde que nadie estaba viendo. Voces de presentadores hablando de política, de economía, de deportes, cosas que parecían tan importantes hace unas horas y que ahora parecían pertenecer a otro mundo, a un mundo donde las cosas tenían sentido, donde los monstruos no existían. El crujido de las bolsas de plástico mientras las levábamos del coche a la cocina. Ese sonido familiar doméstico reconfortante, el sonido de la normalidad, el sonido de una familia haciendo lo que hacen todas las familias un domingo por la tarde, y después los pasos de mi hijo corriendo desde el garaje. No eran pasos normales, no eran los pasos de un niño que corre porque tiene prisa, porque quiere llegar primero, porque está jugando. Eran pasos desesperados, tropezados, frenéticos. El sonido de pies pequeños golpeando el cemento con toda la fuerza que pueden reunir. El sonido de alguien que huye de algo terrible. Algo que no puede nombrar. Algo que no debería existir. El llanto que le seguía. No el llanto de un niño que se ha caído y se ha raspado la rodilla. No el llanto de un niño que está haciendo berrinche porque no consiguió lo que quería. Era un llanto primitivo, animal. El llanto de un ser humano enfrentándose a algo que su cerebro no puede procesar. Y las palabras que pronuncio, esas palabras que me perseguirán hasta el día de mi muerte, que escucho en mis pesadillas, que susurran en mi oído cada vez que cierro los ojos,
que repiten en mi cabeza como un disco rayado cada vez que miro a mi hijo y me pregunto si realmente es mi hijo. Mamá, estoy sentado en el coche y está sonriendo. Diego, 7 años, estaba de pie frente a mí en el umbral de la puerta que conectaba la cocina con el garaje, temblando como una joya en una tormenta de invierno. No porque eso, temblando como si una corriente eléctrica estuviera pasando a través de su pequeño cuerpo. Sus músculos se contraen involuntariamente. Sus dientes castaneteaban aunque hacía más de 30 grados afuera, con los ojos muy abiertos, tan abiertos que podía ver el blanco alrededor de sus iris marrones, ojos que habían visto algo que ningún niño debería ver, ojos que habían mirado directamente al horror y que ahora no podían mirar a ningún otro lado, la piel pálida como la que era. Toda la sangre había abandonado su rostro dejando una palidez fantasmal que lo hacía parecer un cadáver pequeño, un cadáver que de alguna manera todavía respiraba, que todavía temblaba, que todavía me miraba con esos ojos enormes llenos de terror, los labios temblando mientras intentaba formar palabras que su cerebro de niño no podía procesar, palabras que desafiaban la lógica, palabras que no tenían sentido en el mundo que conocíamos, en el mundo donde las reglas de la física se aplicaban, donde las personas no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero según él había otro Diego sentado en el coche, y ese Diego estaba esperando. Aquella noche toda mi familia vio algo que no pertenece a este mundo, algo que existe en los espacios entre las sombras, algo que ha estado ahí desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra esperando, observando, aprendiendo. Huimos, corrimos por las escaleras como si el diablo mismo nos persiguiera. Nos encerramos en el dormitorio. Empuñamos muebles contra la puerta. Nos abrazamos en la oscuridad mientras esa cosa caminaba por nuestra casa usando la voz de mi hijo golpeando las paredes, aranando las puertas. Rezamos. Roberto, que nunca había sido hombre de iglesia, que siempre había dicho que la religión era para los débiles, rezó esa noche. Rezó como no había rezado desde que era un niño pequeño. Rezó cada oración que recordaba de su infancia, cada palabra que su madre le había enseñado, cada súplica a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Lloramos. Todos lo oramos. Mateo, que a sus 10 años ya se creía demasiado grande para llorar soloso como un bebé en mis brazos. Diego lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que solo le quedaban solozos secos que sacudían todo su cuerpo. Yo lloré en silencio, las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras trataba de mantenerme fuerte para mis hijos. Gritamos por ayuda aunque sabíamos que nadie podía escucharnos. Gritamos hacia las ventanas aunque los vecinos no podían vernos. Gritamos hasta quedarnos roncos. Creímos que habíamos escapado cuando el sol finalmente salió por el horizonte, cuando los primeros rayos de luz atravesaron las ventanas, cuando esa cosa gritó con un sonido que no era humano y se desvaneció como humo en el viento. Pero 6 años después, cuando los recuerdos volvieron como una avalancha, cuando todo lo que habíamos olvidado regresó de golpe, descubrí algo aterrador. Esa cosa nunca se fue. Solo Esperó pacientemente mientras nosotros olvidábamos, mientras nuestras mentes borraban cada detalle de aquella noche, mientras continuábamos con nuestras vidas normales como si nada hubiera pasado. Esperó mientras Diego crecía, mientras pasaba de ser un niño pequeño a un preadolescente, mientras iba a la escuela, mientras hacía amigos, mientras se convertía en un adolescente con su propia personalidad, sus propios gustos, sus propios sueños. Espero mientras Mateo se convertía en un joven adulto, mientras Roberto y yo envejecíamos, mientras las arrugas aparecían en nuestras caras y las canas en nuestro pelo. Espero, y ahora cuando miro a Diego dormir cada noche, cuando me asomo a su habitación y veo su pecho subir y bajar con cada respiración, cuando observo sus párpados moverse durante los sueños, me hago la pregunta que me aterra más que cualquier monstruo. El niño que abrazo todos los días, que beso en la frente cada mañana, que llamo mi hijo, sigue siendo mi hijo. O en algún momento durante esos 6 años que no recuerdo, durante esas noches que se borraron de mi memoria, la cosa finalmente logró lo que quería.
Me pregunto si estoy compartiendo mi casa con un impostor. Me pregunto si mi verdadero yo sigue vivo en algún lugar, atrapado, esperando, gritando por ayuda que nunca llegara, o si simplemente dejo de existir, borrado del mundo como si nunca hubiera nacido. No tengo respuestas, solo tengo esta historia, y la esperanza de que contándola alguien pueda ayudarme a encontrar la verdad. Me llamo Carmen Reyes. Nací hace 47 años en un pequeño pueblo de Oaxaca, México. Un pueblo tan pequeño que no aparece en la mayoría de los mapas. Un pueblo donde las calles eran de tierra y las casas de adobe. Donde no había electricidad constante ni agua corriente. Donde las noches eran tan oscuras que podías ver cada estrella en el cielo, la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte como un río de luz congelada. Mi abuela, una mujer arrugada como una pasa pero con ojos brillantes como carbones encendidos, me contaba historias junto al fuego. Historias que habían pasado de generación en generación. Historias de espíritus que habitaban en los bosques, de criaturas que caminaban entre las sombras, de cosas que no tenían nombre pero que existían tan reales como el fuego que calentaba nuestras manos, tan reales como el viento que soplaba entre los árboles. Yo escuchaba esas historias con los ojos muy abiertos, abrazando mis rodillas contra mi pecho, sintiendo el calor del fuego en mi cara mientras el miedo me recorría la espalda como dedos helados. Mi abuela hablaba de nahuales, de brujas, de almas en pena. Pero la historia que más me aterraba, la que me hacía esconderme bajo las cobijas por las noches, era la historia del doble. El doble, decía mi abuela con voz grave, es una criatura tan antigua como el mundo mismo. No es un fantasma, no es un demonio, es algo diferente, algo que existe en los espacios entre la luz y la sombra, algo que puede copiar perfectamente la apariencia de una persona viva. ¿Cómo lo hace, abuela?, preguntaba yo con voz temblorosa. Observa, respondía él, a sus ojos brillando con el reflejo de las llamas. Observa durante años, décadas a veces. Estudia cada detalle de su víctima. Cómo camina, cómo habla, cómo ríe, cómo llora, cada gesto, cada expresión, cada palabra. Y cuando está listo, cuando ha aprendido todo lo que necesita aprender, entonces actúa. ¿Qué hace entonces? Reemplaza. La persona original desaparece. Nadie sabe a dónde va. Algunos dicen que muere, otros dicen que queda atrapada en algún lugar entre este mundo y el otro. Y el doble toma su lugar. Vive su vida, duerme en su cama, come en su mesa, y nadie nota la diferencia, porque la copia es perfecta. ¿Cómo se puede saber si alguien ha sido reemplazado? Mi abuela se inclinaba hacia mí, su voz vallando hasta ser apenas un susurro. Los espejos, decía, el doble puede engañar a los ojos humanos, puede engañar a los oídos, puede engañar al tacto, pero no puede engañar a los espejos. Si miras con atención, si miras en el momento justo, verás que el reflejo no coincide exactamente, que se mueve un segundo antes o un segundo después, que sonríe cuando la persona no está sonriendo. Yo pensaba que eran cuentos, historias para asustar a los niños, para que nos portáramos bien, para que no saliéramos solos por la noche. Ahora sé que mi abuela estaba tratando de advertirme. Ahora sé que todo lo que me contó era verdad. Llevo más de 15 años viviendo en Estados Unidos. Roberto y yo nos conocimos en México cuando éramos adolescentes. Él era de una ciudad más grande, hijo de maestros, un chico educado con sueños de grandeza. Yo era una chica de pueblo sin educación formal, pero con ganas de aprender, de crecer, de ser algo más de lo que mi nacimiento me había destinado a ser. Nos enamoramos, nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes según algunos, pero estábamos seguros de nuestro amor, seguros de que podíamos conquistar el mundo juntos. El sueño americano nos llamaba, una casa propia, un buen trabajo, escuelas para los hijos que todavía no teníamos pero que ya planeábamos, seguridad, estabilidad, todo lo que México no podía ofrecernos en esos años de crisis económica y violencia creciente. Nos mudamos a Houston cuando Mateo era un bebé de apenas un año. Diego todavía no había nacido. Llegamos con 2 maletas, unos cuantos dólares en el bolsillo y una determinación inquebrantable de construir una vida mejor. Y lo logramos. O eso creamos. Roberto encontró trabajo en la construcción.
Empezó desde abajo cargando materiales, mezclando cemento, haciendo el trabajo que nadie más quería hacker. Pero era fuerte, trabajador, inteligente. Fue subiendo poco a poco. Capataz, supervisor. Con los años se convirtió en un hombre respetado en su industria. Yo trabajé limpiando casas durante años. Casas de gente rica en los suburbios de Houston. Aprendí inglés escuchando a las familias para las que trabajaba. Aprendí cómo funcionaba este país. Aprendí a navegar un mundo que no estaba hecho para personas como yo. Cuando Diego nació, dejé de trabajar para cuidar a los niños. Roberto ganaba suficiente para mantenernos. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Una casa alquilada en un barrio decente. Comida en la mesa. Ropa para los niños. Un coche que funcionaba la mayor parte del tiempo. Éramos felices. Nunca imaginamos que la pesadilla también nos seguiría. Que las historias de mi abuela cruzarían la frontera con nosotros. Que el doble encontraría a mi familia a miles de kilómetros de las montañas de Oaxaca donde había nacido la leyenda. Diego tenía 7 años cuando ocurrió todo. Era nuestro pequeño, el bebé de la familia, aunque ya no era un bebé. Era un niño lleno de vida, de energía inagotable, de curiosidad infinita. El tipo de niño que no puede quedarse quieto ni 5 minutos. Que siempre está corriendo, saltando, explorando, preguntando por qué. Tenía la cara redonda como una luna llena con mejillas que pedían a gritos que las pellizcaran. Las mejillas siempre son rosadas como si acabara de correr una maratón, que en cierto modo era verdad porque Diego nunca caminaba a ningún lado. Siempre corría, el pelo negro azabache que nunca se quedaba en su lugar. No importaba cuánto lo peinara por las mañanas, para el mediodía ya estaba otra vez revuelto, apuntando en todas direcciones como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Tenía un remolino rebelde en la coronilla que desafiaba cualquier intento de domarlo. Sus ojos eran grandes y oscuros, de color del café fuerte que Roberto tomaba cada mañana. Ojos curiosos que todo lo querían ver, que examinaban cada insecto en el jardín, cada grieta en la pared, cada rincón oscuro de la casa. Ojos que, según mi abuela hubiera dicho, veían demasiado. Le encantaba su iPad. Podía pasar horas jugando, viendo videos de YouTube, completamente absorto en ese pequeño rectángulo brillante. A veces teníamos que arrancárselo de las manos para que viniera a comer, para que hiciera la tarea, para que simplemente participara en la vida familiar. También le encantaban los superhéroes. Su cuarto estaba lleno de pósters. El hombre araña colgaba sobre su cama lanzando telarañas hacia un villano invisible. Iron Man ocupaba la pared junto a la ventana, brillando en su armadura roja y dorada. El Capitán América estaba junto a la puerta, escudo en mano, listo para defender el mundo. Diego decía que cuando creciera iba a ser un superhéroe. Iba a tener superpoderes. Iba a salvar al mundo. Lo decía con tanta convicción, con tanta fe, que a veces casi le creía. A veces pensaba que si alguien podía convertirse en superhéroe por pura fuerza de voluntad, ese alguien era Diego. Mirando hacia atrás había señales que yo ignoré porque era más fácil ignorarlas, porque reconocerlas hubiera significado aceptar que algo estaba mal, que algo antinatural estaba ocurriendo en mi casa, que las historias de mi abuela no eran solo cuentos. Diego solía decir que había alguien en el espejo que lo miraba. La primera vez que él y yo estábamos en el baño del piso de arriba cepillándonos los dientes antes de dormir, era una noche como cualquier otra. Yo estaba cansada después de un día largo de tareas domésticas. Diego estaba en pijama, su pijama del hombre araña, el que tanto le gustaba. Estábamos frente al espejo del lavabo, ese espejo grande con marco de plástico blanco que había venido con la casa. Yo me cepillaba los dientes distraídamente, pensando en las 1000 cosas que tenía que hacer al día siguiente. Diego hacía lo mismo a mi lado, su cepillo de dientes moviéndose de un lado a otro, la boca llena de espuma blanca de pasta dental con sabor a chicle. Y de repente Diego se quedó inmóvil. Su cepillo dejó de moverse. Sus ojos se fijaron en algo en el espejo, algo detrás de nosotros, algo que yo no podía ver. Mamadillo con la boca todavía llena de espuma, su voz apenas inteligible. «Hay alguien ahí»,
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligó a mantener la calma. Los niños dicen cosas extrañas todo el tiempo. No significaba nada. Donde Carino pregunté mirando el espejo. Solo veía nuestros reflejos. Mi cara cansada, las olleras que se estaban convirtiendo en residentes permanentes bajo mis ojos. La cara de Diego pequeña y redonda con manchas de espuma blanca alrededor de los labios. Ahí dijo Diego señalando hacia el espejo con su cepillo de dientes. En el espejo. Está detrás de mí. Me está mirando. Mire de nuevo. Examine cada centímetro del reflejo. El baño detrás de nosotros. Las toallas colgadas en el perchero. La cortina de la ducha con su estampado de peces tropicales. La puerta entreabierta que daba al pasillo oscuro. No había nada. Nadie. No hay nadie, mi amor, le dije tratando de sonar tranquila. Es solo tu reflejo. A veces cuando estamos cansados nuestros ojos nos juegan trucos. Diego no respondió. Pero vi cómo sus ojos seguían algo en el espejo. Algo que se movía. Algo que yo no podía ver pero que él podía ver perfectamente. Sus pupilas se movían de izquierda a derecha siguiendo el movimiento de esa cosa invisible. Me dije que era su imaginación. Los niños tienen imaginaciones vividas. Es parte de su desarrollo. Es normal y saludable. Me dije que no había nada de qué preocuparse. Pero esa noche después de acostar a Diego volví al baño. Me quedé frente al espejo durante varios minutos mirando mi reflejo buscando algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí. No vi nada, pero sentí algo, una sensación de ser observada, de no estar sola aunque estaba sola. Apagué la luz y salí del baño rápidamente sin mirar atrás. Diego siguió hablando del alguien en el espejo durante las semanas siguientes. A veces lo mencionaba de pasada como si fuera lo más normal del mundo. A veces se quedaba mirando superficies reflectantes, vidrios de ventanas, pantallas apagadas de televisión con una expresión que no podía descifrar. Una vez lo encontré hablando solo en su habitación. Eran las 3 de la tarde de un sábado cualquiera. Yo estaba pasando por el pasillo del segundo piso levando una cesta de ropa limpia hacia los cuartos cuando escuché su voz. Hablaba en susurros. Susurros urgentes como si estuviera compartiendo un secreto importante con alguien. Me detuve junto a su puerta que estaba entreabierta y escuché. Sí me gusta ese juego, decía Diego en voz baja, pero no se lo digas a mamá, a ella no le gustan los juegos violentos. Se enoja cuando me ve jugando esos. Pensé que estaba hablando por teléfono. Quizás había conseguido el número de algún amigo de la escuela. Quizás estaba usando alguna aplicación de mensajes de voz, pero Diego no tenía teléfono, solo tenía su iPad. Y cuando empujé la puerta suavemente para mirar dentro vi que el iPad estaba apagado, abandonado en la cama, la pantalla negra reflejando débilmente la luz de la ventana. Diego estaba sentado en el suelo frente al espejo de cuerpo completo que había en la esquina de su habitación. Era un espejo viejo de esos con marco de madera oscura que había venido con la casa. Uno de esos objetos que no te pertenecen realmente, que pertenecen a la casa que han visto pasar a familias enteras. Diego miraba el espejo fijamente. Su boca se movía formando palabras, hablando con alguien que yo no podía ver. Con alguien que estaba en el espejo. Diego, ¿con quien hablas?, pregunté entrando al cuarto. Mijillo se sobresaltó. Se giró hacia mí con la cara roja como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo. Algo que sabía que no debía hacer. Con nadie, mamadillo rápidamente. Demasiado rápidamente. Solo estaba jugando a las escondidas. Conmigo mismo. Es un juego nuevo. Pero antes de eso escuché que hablabas con alguien, insistí. Te escuché decir que no se lo dijera a mamá. Diego bajó la mirada. Sus manitas jugueteaban con el borde de su camiseta enrolándola y desenrolándola nerviosamente. Era lo que hacía cuando estaba mintiendo, o cuando estaba asustado. Es mi amigo, dijo finalmente sin mirarme a los ojos. ¿Qué amigo?, pregunté sintiendo ese escalofrío familiar recorrer mi espalda. Diego levantó la vista. Sus ojos oscuros encontraron los míos, y en ellos vi algo que no pude identificar. Miedo quizás, o resignación, o algo más, el que está en el espejo.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que las paredes de la habitación se quebraban sobre mí, que el aire se volvía espeso y difícil de respirar, pero me obligó a sonreír. Me obligó a actuar como si no pasara nada. A un amigo imaginario dije con voz falsamente alegre: «Eso está bien, cariño. Muchos niños tienen amigos imaginarios. Es normal». Diego me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo más, como si quisiera explicarme que no era un amigo imaginario, que era algo real, algo que podía ver y escuchar tan claramente como me veía y escuchaba a mí. Pero no dijo nada, solo asintió lentamente. Sí, mamá, imaginario. Nunca volvió a mencionar al amigo del espejo después de eso, pero a veces lo sorprendía mirando superficies reflectantes con esa expresión concentrada. A veces lo escuchaba murmurando en su cuarto cuando creía que nadie lo oía, y a veces cuando pasaba frente al espejo de su habitación me parecía ver algo con el rabillo del ojo. Una sombra que se movía, una forma que no debería estar ahí. Pero cada vez que miraba directamente no había nada, solo mi propio reflejo mirándome de vuelta. Ahora me pregunto si lo que Diego veía era real, si había estado viéndolo durante meses años quizás y nosotros simplemente no le creímos. Si esa cosa había estado observando a mi hijo desde el interior de los espejos, estudiándolo, aprendiendo cada detalle de su personalidad, de su voz, de sus movimientos, de su forma de reír y de llorar, preparándose para el momento perfecto, esperando, como el doble de las historias de mi abuela. Mateo el mayor tenía 10 años cuando todo ocurrió. Era diferente a Diego en casi todo. Donde Diego era como un sol brillante cálido imposible de ignorar, Mateo era como la luna, más tranquilo, más reservado, brillando con una luz propia pero más suave, más difícil de notar si no prestabas atención. Físicamente también eran distintos. Diego había heredado mi complexión, mi cara redonda, mi piel morena. Mateo se parecía más a Roberto, alto para su edad, delgado, con facciones más angulosas, con ojos que parecían siempre estar analizando, evaluando, pensando. A sus 10 años Mateo ya estaba entrando en esa edad difícil donde todo le molestaba. La preadolescencia, esa tierra de nadie entre la niñez y la juventud. Contestaba mal cuando le pedíamos que hiciera algo. Ponía los ojos en blanco con una frecuencia alarmante. Se encerraba en su cuarto durante horas con la puerta cerrada y música sonando lo suficientemente alto para que supiéramos que no quería ser molestado. A veces me preguntaba dónde había ido mi niño dulce, el que solía correr hacia mí con los brazos abiertos cuando llegaba a casa del trabajo, el que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, el que me abrazaba tan fuerte que casi me quitaba el aliento. Pero debajo de esa actitud de preadolescente, debajo de las respuestas cortantes y los suspiros exasperados, había un niño que adoraba a su hermano pequeño. Eso nunca había cambiado, nunca cambiaría. Cuando otros niños molestaban a Diego en el parque, Mateo era el primero en defenderlo. No importaba que los otros niños fueran más grandes, más fuertes. No importaba que pudieran golpearlo. Mateo se interponía entre ellos y su hermano menor sin dudarlo. Cuando Diego tenía pesadillas, cuando venía a nuestro cuarto llorando a las 3 de la madrugada diciendo que había monstruos en su closet o debajo de su cama, Mateo lo escuchaba desde su habitación, y sin que nadie se lo pidiera se levantaba de su propia cama y llevaba a Diego a dormir con él. Se quedaba despierto acariciándole el pelo hasta que Diego se dormía, protegiéndolo, cuidándolo. Esa lealtad, ese amor feroz e incondicional que Mateo sentía por su hermano casi le cuesta la vida aquella noche en el garaje. Casi nos cuesta a todos. Roberto, mi esposo, era un hombre de contradicciones. Fuerte pero gentil, calado pero decidido. Práctico hasta el punto de la terquedad, pero capaz de una ternura sorprendente cuando nadie lo estaba mirando. Era diferente a mí en muchos aspectos fundamentales. Yo había crecido en México rodeada de historias de espíritus y criaturas sobrenaturales. Mi infancia había estado llena de rituales, de supersticiones, de respeto hacia lo que no podemos ver pero que existe. Mi abuela me había enseñado a encender velas para los muertos en el Día de Muertos.
a no silbar por la noche porque atraes a los espíritus, a cubrir los espejos cuando alguien muere, a nunca mirar directamente a un espejo a la medianoche. Roberto había crecido en un mundo diferente. Sus padres eran maestros de escuela en una ciudad grande, personas educadas, personas modernas, personas que creían en la ciencia, en la educación, en las explicaciones racionales. No había historias de fantasmas en la infancia de Roberto. No había velas ni rituales. No había miedo a la oscuridad. Para Roberto el mundo era un lugar lógico. Todo tenía una explicación. Todo podía entenderse si tenía suficiente información, suficiente conocimiento, suficiente paciencia para investigar. Era un hombre práctico. Trabajaba en la construcción largas horas bajo el sol brutal de Texas. Sus manos estaban calosas de años de trabajo manual, de levantar vigas, de clavar clavos, de mezclar cemento. Eran manos que construían cosas, manos que creaban, manos que podían tocar y medir y verificar la realidad del mundo físico. Cuando llegaba a casa por las noches arrastrando el cansancio de 12 horas de trabajo físico, solo quería 3 cosas: cenar, ver las noticias y dormir. El agotamiento pesaba en sus hombros como una carga visible. Podías verlo en la forma en que se dejaba caer en el sofá, en la forma en que sus párpados se quedaban a mitad de la ceña, en la forma en que roncaba apenas su cabeza tocaba la almohada. Era el tipo de hombre que cuando escuchaba un ruido extraño en la noche, un crujido en el pasillo o un golpe en el ático, decía será el viento sin siquiera levantarse a investigar. Cuando las luces parpadeaban decía será un problema eléctrico, llamaré al electricista mañana. Cuando los niños contaban historias de sombras que se movían y figuras que los observaban desde los rincones oscuros, decía son pesadillas, no hay nada de qué preocuparse, vuelvan a la cama. Explicaba todo con lógica. Rechazaba cualquier explicación que no pudiera verificarse empíricamente. No creía en fantasmas, ni en espíritus, ni en maldiciones, ni en nada que no pudiera tocar con sus propias manos, medir con sus propios instrumentos, explicar con sus propias palabras. Eso lo hacía fuerte en muchos sentidos. Era un ancla en medio de las tormentas. El hombre que mantenía a la familia con los pies en la tierra cuando los miedos infantiles amenazaban con arrastrarnos hacia la histeria. Cuando Diego lloraba por los monstruos del closet, Roberto encendía la luz, abría las puertas del closet y mostraba que no había nada allí. Cuando Mateo tenía miedo de la oscuridad, Roberto le explicaba que la oscuridad era simplemente la ausencia de luz, nada más, nada que pudiera hacerle daño. Pero esa misma racionalidad, esa misma negación de lo inexplicable también lo hacía vulnerable. Vulnerable a cosas que la lógica no puede explicar. Cosas que existen más allá de los límites de la ciencia y la razón. Cosas que esperan en los espacios entre las sombras, alimentándoos de nuestra incredulidad, aprovechándoos de nuestra ceguera. Aquella noche en el garaje la lógica de Roberto no sirvió de nada. Sus explicaciones racionales se desmoronaron como castillos de arena frente a la marea. Y por primera vez en su vida tuvo que aceptar que había cosas en este mundo que no podía entender, que no podía explicar, que no podía vencer con la fuerza de sus manos o la claridad de su mente. Cosas que simplemente eran. Nos habíamos mudado a esa casa unos meses antes del incidente. Era una casa vieja en las afueras de Houston, en un vecindario que había visto mejores días, pero que todavía mantenía cierta dignidad de clase media. Las calles tenían nombres de árboles: Oak Street, Maple Avenue, Elm Drive. Los vecinos se saludaban con la mano cuando pasaban en sus coches. Los niños podían jugar afuera hasta que oscureciera sin que nadie se preocupara. El tipo de vecindario donde nada malo pasaba nunca. El tipo de vecindario donde las familias se sentían seguras. La casa era de esas que los agentes inmobiliarios llaman con carácter, lo cual es una forma elegante de decir que era vieja, necesitaba reparaciones y era barata porque nadie más la quería comprar. Tenía 2 pisos.
Paredes de ladrillo pintadas de blanco aunque la pintura se descascaraba en las esquinas y alrededor de las ventanas, dejando ver capas de pintura anterior amarilla, verde, rosa como un registro arqueológico de todas las familias que habían vivido allí antes. Un jardín delantero que había visto mejores días con césped irregular y unos arbustos que crecían sin control porque nadie se molestaba en podarlos. Un porche con un columpio oxidado que chirriaba cuando el viento soplaba, y un garaje adjunto, el garaje que se convertiría en el escenario de nuestra pesadilla. El dueño anterior era un anciano que vivía solo. Se llamaba Harold, aunque nunca tuvimos la oportunidad de conocerlo. Murió en el hospital 3 meses antes de que compráramos la casa. Muerte natural, dijeron. Veyes, el tipo de muerte que espera todos si vivimos lo suficiente. La casa había estado vacía durante esos 3 meses, vacía y esperando. A veces me pregunto si realmente estuvo vacía. O si algo se quedó ahí después de que Harold murió. Algo que lo había acompañado durante años. Algo que ahora necesitaba una nueva familia. Los vecinos, esos vecinos amables que saludaban con la mano, nos contaron cosas sobre Harold cuando nos mudamos. Chismes de vecindario. Historias que compartían entre ellos y que ahora compartían con nosotros porque éramos los nuevos habitantes de la casa de Harold. Solía hablar solo, dijo la señora Miller el primer día que la conocimos. Era una mujer mayor, quizás 70 años, con el pelo teñido de un rubio poco natural y un perro pequeño que ladraba a todo, a los coches, a los niños, a las joyas que caían de los árboles. A todas horas hablaba, como si hubiera alguien con él, pero vivía solo. Completamente solo desde que murió su esposa hace más de 20 años. Hizo una pausa dramática acariciando a su perro nervioso. A veces lo escuchaba desde mi casa a través de las paredes. Conversaciones largas, risas, como si tuviera visitas. Pero nunca vi a nadie entrar o salir de su casa. El señor Johnson, un hombre jubilado que pasaba los días cuidando su jardín con una dedicación casi religiosa, añadió su propia observación. Se paseaba por la casa a las 3 de la madrugada, dijo apoyándose en su rastrillo. Lo veía desde mi ventana cuando no podía dormir. Las luces se encendían y se apagaban en diferentes habitaciones. Primero la cocina, luego el salón, luego el piso de arriba, como si estuviera siguiendo a alguien, o como si alguien lo estuviera persiguiendo. Miró hacia nuestra nueva casa con una expresión que no pude descifrar, y a veces escuchaba voces, 2 voces, la de Harold que reconocía, y otra voz más joven, como la voz de un niño. Los médicos dijeron que era demencia senil, concluyó la señora Miller sacudiendo la cabeza con lástima. Pobre hombre, solo y loco al final de su vida. Es triste terminar así, ¿verdad? Sin nadie que te cuide, sin nadie que te acompañe. Nosotros asentimos educadamente. Agradecimos la información. Prometimos cuidar bien la casa, ser buenos vecinos, mantener el jardín, todo lo que se dice en estas situaciones. No le dimos importancia a las historias sobre Harold. Los ancianos que viven solos a veces desarrollan comportamientos extraños. Es común, es triste, pero es común. No tenía nada que ver con nosotros, no tenía nada que ver con nuestra familia. Ahora me pregunto con quién hablaba Harold realmente. Me pregunto si la cosa ya estaba ahí cuando él compró la casa, si él lo observó durante años como observó a Diego, si intentó reemplazarlo pero no pudo porque él vivía solo, porque no había nadie que pudiera ser testigo del cambio. Me pregunto si Harold realmente estaba loco, o si como Diego podía ver algo que los demás no podíamos ver, algo que vivía en los espejos, algo que esperaba en las sombras, algo que ahora nos había elegido a nosotros. El garaje era la parte más inquietante de la casa. Desde el primer día que pusimos un pie allí sentí algo extraño, una sensación que no podía explicar con palabras, una sensación de ser observada, de no estar sola aunque estuviera sola, de que algo me miraba desde los rincones oscuros estudiándome, evaluándome. Estaba conectado directamente a la cocina por una puerta de madera vieja. Una puerta pesada de esas que tienen décadas de pintura acumulada en los bordes, tantas capas que los detalles originales de la madera han desaparecido bajo montañas de látex blanco.
Necesitabas empujar con el hombro para abrirla completamente. La madera se había hinchado con la humedad de años atascándose contra el marco. Cada vez que abría esa puerta crujía. No era el crujido normal de bisagras que necesitan aceite. Era un sonido más profundo, más largo, como un gemido, como si la puerta estuviera advirtiendo de algo, o cuellándose. Cuando la abrías, el olor del garaje te golpeaba en la cara. Era un olor compuesto de muchas capas como el olor mismo de la historia de ese espacio. Aceite de motor, el olor penetrante de décadas de coches estacionados, de motores apagados, de goteras lentas que habían manchado el suelo de cemento con círculos negros permanentes. Goma. El olor a neumáticos que habían pasado años estacionados en el mismo lugar, aplastándose lentamente bajo el peso de vehículos que ya no existían. Humedad. Ese olor aquerado al aire estancado, agua que se filtra por las paredes durante las tormentas y nunca termina de secarse del todo. Y algo más. Algo que no debería estar allí. Un olor dulce empalagoso como de flores que han empezado a pudrirse pero que todavía no han muerto del todo. Como de algo orgánico descomponiéndose lentamente en algún lugar que no podía encontrar. Ese olor, ese maldito olor. Lo busqué por todo el garaje durante las primeras semanas después de mudarnos. Moví cajas, miré detrás de estantes, revisé cada esquina con una linterna. Pero nunca encontré la fuente. El olor simplemente estaba allí, como si formara parte del garaje mismo. Como si estuviera integrado en las paredes de cemento, en el suelo manchado de aceite, en el aire pesado y estancado. Ahora creo que sé de dónde venía el olor. No quiero pensarlo, pero creo que lo sé. El garaje no tenía ventanas, ni una sola fuente de luz natural. Cuando cerrabas la puerta automática del garaje, la puerta que conectaba con la cocina, quedabas en una oscuridad absoluta. No la oscuridad normal de una habitación sin luz donde todavía puedes distinguir formas, siluetas, la diferencia entre el suelo y las paredes. Era una oscuridad diferente, más completa, más pesada. El tipo de oscuridad donde no puedes ver tu propia mano aunque la pongas frente a tu cara. Donde pierdes el sentido del espacio, de la orientación de dónde está arriba y dónde está abajo. Donde la oscuridad parece presionar contra ti desde todos los lados como agua en las profundidades del océano. La única lámpara era un fluorescente viejo que colgaba del techo en el centro del garaje, un tubo largo de luz blanca montado en un armazón metálico oxidado. Cuando lo encendías no se encendía de inmediato. Primero parpadeaba. Clic. Un destello de luz. Oscuridad. Clic. Otro destello. Oscuridad. Clic, clic, clic. Como si la lámpara estuviera pensando, decidiendo. Como si algo controlara si la luz se encendía o no. Y durante esos segundos de parpadeo estabas en una especie de limbo. Ni completamente en la luz ni completamente en la oscuridad. Un estado intermedio donde las sombras se movían con cada destello, donde creías ver cosas con el rabillo del hoyo, formas que se desvanecían cuando intentabas mirarlas directamente. Siempre odiaba esos segundos, siempre trataba de entrar al garaje lo más rápido posible, encender la luz y esperar a que se estabilizara antes de hacer cualquier cosa. No me gustaba estar en ese limbo de luz y sombra. No me gustaba lo que creía ver durante esos momentos. El sonido del garaje era el silencio, pero no un silencio normal. No el silencio de una habitación vacía donde puedes escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tráfico en la calle, los pájaros en los árboles. Era un silencio pesado, opresivo, aislado. Cuando cerrabas la puerta del garaje automático y te quedabas dentro, el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio cuerpo funcionando, tu corazón latiendo en tu pecho. Pum, 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 la sangre corriendo por tus venas, el aire entrando y saliendo de tus pulmones, tu estómago gruñendo, tus articulaciones crujiendo. No había ruido del exterior, no había coches pasando, no había niños jugando en la calle. No había el zumbido constante de la civilización que normalmente ignoramos pero que siempre está ahí recordándonos que no estamos solos en el mundo. Solo silencio. Un silencio que dolía en los oídos.
que presionaba contra los tímpanos. Y a veces, solo a veces, juraba que escuchaba otra cosa, otra respiración. Alguien más respirando conmigo en la oscuridad, inhalando cuando yo inhalaba, exhalando cuando yo exhalaba, como si algo me estuviera imitando, como si algo estuviera aprendiendo mi ritmo respiratorio, mi patrón, preparándose para algo. Siempre me decía que era mi imaginación, siempre encontraba una explicación lógica como hubiera hecho Roberto. Era el eco de mi propia respiración rebotando en las paredes de cemento. Era el sonido del viento entrando por alguna grieta que no podía encontrar. Era mi mente jugándome trucos en la oscuridad como la mente humana hace cuando está privada de estímulos sensoriales. Pero en el fondo, en esa parte primitiva del cerebro que compartimos con nuestros ancestros de las cavernas, sabía la verdad. No estaba sola en ese garaje. Nunca lo había estado. Después de lo que pasó aquella noche, investigué un poco sobre la historia de la casa. Pasé horas en la biblioteca local buscando en archivos viejos. Revisé periódicos amarillentos de décadas pasadas. Busqué en registros municipales, en documentos de propiedad, en cualquier cosa que pudiera decirme quién había vivido en esa casa antes de nosotros. Lo que encontré me quitó el sueño durante semanas. Antes del anciano Harold, mucho antes, a finales de los años 70, vivió otra familia en la casa. Los Thompson, una pareja joven recién casada con un hijo. El padre trabajaba en una empresa petrolera, la madre era ama de casa, el niño se llamaba Billy. Encontré una foto de Billy en el archivo del periódico local. Era de un artículo sobre un concurso de ortografía de la escuela primaria. Billy había ganado el segundo lugar. En la foto estaba sonriendo sosteniendo un diploma. Tenía el pelo castaño, pecas en la nariz y un hueco donde le faltaba un diente de leche. Parecía un niño feliz. Normal. El tipo de niño que juega béisbol en el jardín y tiene una bicicleta con rueditas. Billy Thompson desapareció un día de octubre de 1978 y nunca fue encontrado. Según el artículo del periódico, sus padres lo habían dejado jugando en el jardín mientras ellos estaban dentro de la casa. Cuando salieron a buscarlo media hora después para la merienda, Billy no estaba. Su bicicleta seguía tirada en el césped. Su guante de béisbol estaba en el suelo. Pero Billy había desaparecido. La policía organizó una búsqueda masiva. Cientos de voluntarios peinaron el vecindario, el parque cercano, cada callejón y terreno baldío en un radio de kilómetros. Dragaron el lago que estaba a las afueras del pueblo. Pusieron carteles con la cara sonriente de Billy en cada poste de luz, en cada vitrina de tienda, en cada tablón de anuncios. Nunca encontraron nada. Ni un rastro, ni una pista, ni un cuerpo. El caso se cerró eventualmente como persona desaparecida, presumida muerta. Las teorías oficiales hablaban de secuestro, quizás por alguien que pasaba en un coche, o que el niño se había alejado caminando y se había perdido, quizás había caído en algún pozo o zanja que nadie había encontrado. Pero los vecinos más viejos, los que todavía vivían en el vecindario cuando me mudé, los que recordaban esos días, decían otra cosa. Lo decían en susurros cuando sus esposos no podían escucharlos, cuando pensaban que nadie más prestaba atención. Decían que Billy nunca salió de la casa. Una vecina anciana, una mujer que había vivido en la casa de al lado de los Thompson y que ahora vivía en un asilo en las afueras de Houston, me contó su versión de los hechos cuando fui a visitarla. Yo lo vi esa mañana, dijo con voz temblorosa, sus manos arrugadas aferrando las mías. Estaba jugando en el jardín. Normal. Feliz, y entonces vi que entraba a la casa por la puerta del garaje. Lo vi claramente. Entró a la casa. Hizo una pausa. Sus ojos nublados por las cataratas miraban hacia un punto lejano, hacia el pasado. Pero cuando sus padres dijeron que había desaparecido, cuando la policía empezó a buscar, yo les dije que lo había visto entrar a la casa. Pero nadie me creyó. Registraron la casa de arriba a abajo. Cada habitación, cada armario, cada rincón. No encontraron nada. Apretó mis manos con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Pero yo se lo que vi. Billy entró a esa casa y nunca salió.
Billy Thompson tenía 7 años cuando desapareció, la misma edad que Diego, la misma casa, el mismo garaje. Domingo 14 de junio de 2015. Recuerdo la fecha con una claridad cristalina porque era el Día del Padre, Father's Day. Uno de esos días que se supone que deben ser especiales, llenos de risas y celebración de regalos envueltos en papel brillante y desayuno en la cama. Habíamos planeado una carne asada para celebrar. Era tradición en nuestra familia. Cada día del padre Roberto se ponía su delantal especial, el que decía «El Rey de la Parrilla», en letras rojas destenidas, y asaba costillas y bistecs mientras los niños jugaban en el jardín y yo preparaba ensalada de papa, frijoles charros y todas las guarniciones tradicionales de una buena carne asada mexicana. La mañana empezó completamente normal. Demasiado normal quizás. Mirando hacia atrás hay algo siniestro en esa normalidad, como si el universo estuviera preparando el escenario para el horror que vendría después, como si quisiera que bajáramos la guardia completamente antes de atacar. Roberto se levantó primero, como siempre. Escuché sus pasos pesados bajando las escaleras mientras yo todavía estaba medio dormida, flotando en ese espacio agradable entre el sueño y la vigilia. El sonido de la cafetera en la cocina. El olor del café llenando la casa, subiendo por las escaleras, llegando hasta nuestra habitación como una invitación a empezar el día. Cuando bajé todavía en bata y pantuflas, Roberto ya estaba haciendo huevos. Tenía puesto su delantal viejo de cocina, el que había visto mayores días, con manchas de salsa que nunca habían salido del todo y un agujero en la esquina que yo amenazaba con coser pero nunca cosía. Se movía por la cocina con la comodidad de alguien que ha hecho lo mismo miles de veces. Los movimientos mecánicos pero eficientes. Cascar huevos con una mano, batir con un tenedor, verter en el sartén caliente, el chisporroteo del aceite, el olor a huevos revueltos mezclándose con el olor del café. Los niños bajaron poco después, arrastrando los pies, todavía en pijama, el pelo revuelto del sueño, ojos entrecerrados contra la luz de la mañana. Diego bostezó tan ampliamente que pude verle hasta las amígdalas. Se frotaba los ojos con los puños como hacía desde que era un bebé. Llevaba puesto su pijama del hombre arana, el que tanto le gustaba, aunque ya le quedaba un poco pequeño y tendríamos que comprarle uno nuevo pronto. Mateo venía detrás arrastrando los pies como si caminar requiriera un esfuerzo enorme. A sus 10 años ya había desarrollado la capacidad adolescente de parecer eternamente exhausto y molesto por existir tan temprano en la mañana. Empezaron a discutir sobre quién usaría el iPad primero. La misma discusión de todos los días. La discusión que debería haberme parecido molesta, pero que ahora mirando hacia atrás me parece preciosa. Normal. Mundana. El tipo de discusión que tienen las familias normales en las mañanas normales. Yo lo usé ayer todo el día, protestaba Diego con esa voz quejumbrosa que los niños perfeccionan para molestar a sus padres. Hoy me toca a mí. Es justo. Pero yo soy mayor, contraatacaba Mateo con la lógica aplastante de un hermano mayor. Los mayores tienen prioridad. Son las reglas. Esas no son las reglas. Tú inventaste esas reglas. Las reglas son las reglas, papá. Roberto les dijo que se calaran y desayunaran. Lo hicieron de mala gana, fulminándose con la mirada a través de la mesa mientras masticaban sus huevos en silencio hostil. Una mañana perfectamente ordinaria en una familia perfectamente ordinaria. Si hubiera sabido que era la última mañana normal que tendríamos, hubiera prestado más atención. Hubiera grabado cada detalle en mi memoria. Hubiera abrazado a mis hijos más fuerte. Hubiera dicho más te quiero, y menos apúrense que llegamos tarde. Pero no lo sabía. Nadie nunca lo sabe. A las 10 de la mañana decidimos ir al supermercado para comprar todo lo necesario para la carne asada. Carne, por supuesto. Costillas gruesas y bistecs jugosos del carnicero. Verduras para asar, mazorcas de maíz todavía en su joya, pimientos de colores, cebollas blancas y moradas, calabacitas tiernas. Cerveza para Roberto de esa marca mexicana que le recordaba a su juventud. Refrescos para los niños, carbón para la parrilla, salsa picante, limas frescas. Roberto quería ir temprano para evitar el calor. En Houston en junio el calor es una bestia. No es el calor seco del desierto que puede soportar con sombra y agua.
Es un calor húmedo pegajoso que te envuelve como una cobija mollada y te roba el aliento. El tipo de calor que te golpea en la cara cuando abres la puerta de tu casa con aire acondicionado. El tipo de calor que hace que el aire tiemble sobre el asfalto como si la realidad misma se estuviera derritiendo. El tipo de calor que te quita las ganas de hacer cualquier cosa excepto quedarte inmóvil frente a un ventilador. Cuando salimos hacia el coche pasando por el garaje oscuro y silencioso, Diego se detuvo. Fue un movimiento súbito, antinatural, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Un momento estaba caminando normalmente y al siguiente estaba completamente inmóvil, los pies firmemente plantados en el umbral de la puerta que conectaba la cocina con el garaje. Diego, ¿qué pasa?, le pregunté tocándole el hombro. Bajo mi mano sentí sus músculos rígidos, tensos, como cables de acero. Su pequeño cuerpo estaba preparado para huir, aunque no sé si él mismo era consciente de ello. El niño no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad del garaje. Miraba hacia el interior como si pudiera ver algo que el resto de nosotros no podíamos, como si sus ojos de niño pudieran penetrar esa oscuridad y distinguir lo que se escondía dentro. Vi a alguien allí dentro, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que lo que había visto pudiera escucharlo. Mi corazón se saltó un latido. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor del verano. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera tomar en serio las palabras de mi hijo, Roberto se rió. En el garaje está oscuro, hijo, dijo con ese tono práctico casi condescendiente que usaba para todo. Sus ojos te engañaron. Es como cuando entras a un cuarto oscuro después de estar al sol y ves manchas de colores flotando. No es real, es solo tu cerebro tratando de ajustarse a la falta de luz. Subete al coche. Diego obedeció. Siempre era un niño obediente. Nunca cuestionaba a sus padres, especialmente a su padre. Caminó hacia el coche con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el cemento del garaje. Pero antes de subir al asiento trasero miró hacia el fondo del garaje una vez más, sus ojos buscando algo en la oscuridad. Yo, siguiendo su mirada, también miré. Solo vi oscuridad, el contorno de cajas apiladas que todavía no habíamos desempacado, la silueta del coche de Roberto, nuestro SUV familiar, herramientas colgando de las paredes. Una bicicleta vieja que alguien había olvidado. Nada más. Será la sombra de alguna caja, me dije mientras subía al coche. Es la oscuridad jugando con nuestros ojos. Roberto tiene razón. No hay nada allí. No hay nada de qué preocuparse. ¿Cuántas veces me he arrepentido de decir esas palabras? ¿Cuántas noches me he quedado despierta mirando al techo pensando en ese momento? Si hubiera escuchado a Diego, si hubiera tomado sus palabras en serio, si hubiera entrado al garaje y encendido todas las luces, si hubiera buscado lo que mi hijo había visto, quizás todo habría sido diferente. O quizás no. Quizás la cosa nos habría encontrado de todas formas. Quizás había estado esperando demasiado tiempo. Quizás era inevitable. Nunca lo sabré. El supermercado estaba lleno como siempre los domingos antes de una festividad. Familias enteras haciendo compras de último minuto para sus celebraciones de Día del Padre. Carritos desbordando de carne, cerveza, carbón, todo lo necesario para la parrillada perfecta. Padres siendo arrastrados por pasillos de herramientas y artículos deportivos por esposas que buscaban regalos de último minuto. Niños corriendo entre las estanterías tocando todo, pidiendo dulces, llorando cuando les decían que no. El caos familiar del comercio americano. Compramos todo lo que necesitábamos y algunas cosas que no necesitábamos pero que de alguna manera terminaron en nuestro carrito. Carne, verduras, cerveza, refrescos, carbón. Diego pidió una bolsa de dulces y después de una breve negociación acepté comprárselas y prometía comerse toda la verdura en la cena. Mateo pidió una bolsa grande de papas fritas argumentando que era esencial para cualquier celebración digna de ese nombre. Las negociaciones típicas de cualquier familia en cualquier supermercado. Pero hubo un momento que no entendí hasta después, un momento que ahora veo con claridad aterradora.
Diego estaba mirando el congelador de helados. Era uno de esos congeladores horizontales con puertas de cristal transparente donde puedes ver todos los sabores alineados en cajas coloridas: chocolate, vainilla, fresa, cookies, en creme, todos la mandote con sus promesas de dulzura fría. Diego tenía la nariz prácticamente pegada al cristal. Su aliento empanaba la superficie mientras miraba los helados con esa intensidad absoluta que solo los niños tienen para las cosas dulces, como si estuviera memorizando cada opción, como si esta fuera la decisión más importante de su vida. La puerta de cristal reflejaba su imagen, una versión de Diego superpuesta sobre las caras de helado, su cara redonda, sus ojos oscuros, su camiseta del hombre arana, y de repente Diego dijo algo, muy bajito, casi inaudible, como si estuviera hablando consigo mismo, como si no quisiera que yo lo escuchara. Mamá, ¿por qué el Diego del espejo está sonriendo si yo no estoy sonriendo? Sentí ese familiar escalofrío recorrer mi columna, esa sensación de hielo deslizándose por mi espalda que había aprendido a asociar con los comentarios extraños de mi hijo sobre espejos y reflejos. Mire al cristal del congelador. Mire con atención buscando lo que Diego decía ver. Solo vi el reflejo normal de Diego, su cara seria concentrada en los helados, lleno ligeramente fruncido en deliberación. No había ninguna sonrisa, ninguna discrepancia. ¿Te lo imaginaste, cariño?, le dije agarrándolo de la mano y alejándolo del congelador. A veces cuando miramos fijamente algo durante mucho tiempo nuestros ojos nos juegan trucos. Vámonos, papá nos espera afuera con el coche. Diego asintió obedientemente. Pero mientras caminábamos hacia la salida no dejó de mirar hacia atrás. Sus ojos volvían una y otra vez al congelador, al cristal, al reflejo, y durante todo el camino por el pasillo de cereales siguió mirando hacia atrás. Sus pasos eran lentos, reluctantes, como si no quisiera darle la espalda a lo que había visto, como si temiera lo que podría pasar si dejaba de mirar. En el coche de regreso a casa Diego dijo algo más. Estábamos en la autopista pasando junto a los rascacielos del centro de Houston que brillaban bajo el sol del mediodía como monolitos de cristal y acero. Roberto conducía con una mano en el volante, tamborileando los dedos al ritmo de una vieja canción de rock que sonaba en la radio. Mateo estaba absorto en un juego de su teléfono, los auriculares puestos, completamente desconectado del mundo exterior. El aire acondicionado del coche luchaba valientemente contra el calor exterior. Todo normal, todo tranquilo. Y entonces Diego, que había estado inusualmente silencioso durante todo el viaje mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar, habló. Mamá, hay alguien siguiendo el coche. Su voz era calma, demasiado calma. La voz de alguien que está describiendo algo que ve claramente, algo que es obvio, algo que todos deberían poder ver. Mire por el espejo retrovisor, inmediatamente mi corazón acelerándose. La carretera detrás de nosotros estaba llena de coches como siempre en Houston. Decenas de vehículos de todos los tamaños y colores moviéndose a distintas velocidades. Pero ninguno parecía estar siguiéndonos específicamente. Ninguno se destacaba. ¿Qué coche, Diego?, pregunté tratando de mantener la calma. No es un coche. Entonces, ¿qué es? Diego seguía mirando por la ventana, sus ojos fijos en algo que yo no podía ver. Es alguien, dijo, caminando, muy rápido, justo detrás de nosotros, siguiéndonos. Mire de nuevo por el retrovisor, los coches, el asfalto, el cielo azul brillante. No había nadie caminando. Eso sería imposible. Estábamos en una autopista. Nadie camina por las autopistas, y aunque alguien lo hiciera no podría seguir el ritmo de coches que van a 100 kilómetros por hora. Roberto también miró por el espejo retrovisor, su seno fruncido en confusión e irritación. No hay nadie, Diego dijo con un suspiro de impaciencia. Has visto demasiados videos de terror en ese iPad. Te lo he dicho 1000 veces, esas cosas no son buenas para ti. Te dan pesadillas. Te hacen imaginar cosas. Diego no discutió. No insistió. Solo se encogió en su asiento, haciéndose pequeño, y abrazó su iPad contra el pecho como si fuera un escudo protector. Como si pudiera mantener alejado lo que fuera que había visto.
No volvió a mirar por la ventana durante el resto del viaje. Mantuvo los ojos fijos en el respaldo del asiento de adelante, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Debí haberle prestado más atención. Debí haberle preguntado más. Debí haberme detenido, haberme volteado en mi asiento, haberlo mirado a los ojos y haberle preguntado exactamente qué había visto. Pero estaba cansada y hacía calor, y teníamos carne que guardar antes de que se echara a perder. Y una celebración que preparar. Y mil cosas que hacer, como siempre hay mil cosas que hacer. Siempre hay mil cosas que hacer. Hasta que es demasiado tarde. Cuando llegamos a casa sentí algo extraño. Una sensación que comenzó en la base de mi columna y subió lentamente vértebra por vértebra como dedos helados trepando por mi espalda. La casa se veía exactamente igual que cuando la habíamos dejado hacía apenas 2 horas. Las mismas paredes blancas con su pintura descascarada, el mismo jardín delantero con su césped irregular, la misma puerta del garaje cerrada. Todo estaba en su lugar, nada había cambiado, pero había algo diferente, algo que no podía identificar con precisión, pero que mis instintos, esos instintos primitivos heredados de miles de generaciones de ancestros que sobrevivieron porque aprendieron a reconocer el peligro, reconocían claramente. El aire parecía más pesado, más denso, como si costara más trabajo respirar. Como si la atmósfera misma se hubiera espesado, convertido en algo casi líquido. El silencio era más profundo, más absoluto. Los pájaros que normalmente cantaban en los árboles del jardín no estaban cantando. El ruido del tráfico que normalmente se escuchaba desde la calle principal parecía lejano, amortiguado, como si viniera de otro mundo. Era como entrar en una tumba que todavía estaba tibia, una tumba que todavía respiraba. Roberto metió el coche en el garaje. El motor rugía en el espacio cerrado, el sonido rebotando en las paredes de cemento como el eco de una cueva. Cuando apagó el motor, el silencio que siguió fue ensordecedor. Cerró la puerta automática del garaje detrás de nosotros. El mecanismo chirriaba mientras la puerta vallaba lentamente. Clank, clank, clank. Y luego el golpe final cuando la puerta tocó el suelo. El garaje quedó en penumbra. La única luz venía de la puerta abierta que conectaba con la cocina. Un rectángulo de luz amarillenta en un océano de oscuridad. Empezamos a bajar las bolsas del coche. El ritual familiar de cada viaje al supermercado. Abrir la cajuela. Agarrar las bolsas de plástico que colgaban de los dedos cortando la circulación. Hacer varios viajes para llevar todo a la cocina porque nadie quería hacer más de un viaje, pero terminábamos haciéndolo de todas formas. Roberto entró primero a la cocina cargando las bolsas más pesadas, las que tenían la carne y las cervezas. Se demarcaban los músculos de los brazos bajo el peso. Yo lo seguí con las cosas congeladas y refrigeradas, el helado que Diego había convencido a su padre de comprar, la leche, los huevos, todo lo que necesitaba ir directamente al refrigerador antes de que el calor de Texas lo arruinara. Diego y Mateo se quedaron junto al coche encargados de las bolsas más ligeras, las papas fritas, los refrescos, el pan, las cosas que podían esperar. Estaba en la cocina organizando las cosas en el refrigerador. Los paquetes de carne en el estante inferior donde estaría más frío, la leche en la puerta, los huevos en su compartimento especial, movimientos automáticos que no requerían pensamiento. Mi mente estaba en otra parte planeando la cena, calculando cuánto tiempo necesitaría Roberto para encender la parrilla. Y entonces Diego entró corriendo a la cocina, no caminando, corriendo, a toda velocidad, sus zapatillas golpeando el suelo con urgencia, su respiración agitada. Mamá, olvidé el iPad en el coche, lo había dejado en el asiento trasero, ahora lo recordaba, lo había soltado cuando llegamos a casa distraído por las instrucciones de qué bolsas llevar y lo había olvidado allí. Ve a buscarlo, le dije sin siquiera voltear a mirarlo. Estaba concentrada en encontrar espacio para un paquete de salchichas que no cabía en ningún lado. No tardaba nada. El coche estaba a pocos metros. La puerta del garaje estaba abierta. Solo tenía que caminar hasta el coche, abrir la puerta, agarrar el iPad y volver.
¿Qué podía pasar? Escuché los pasos de Diego alejándose, sus zapatillas pequeñas contra el suelo de linóleo de la cocina. Tacata, tacata, tacata. Luego el crujido de la puerta del garaje abriéndose más. Y después sus pasos en el cemento del garaje, cada vez más lejos, cada vez más suaves, desvaneciéndose en la oscuridad. Y entonces silencio. 10 segundos. Seguí guardando cosas en el refrigerador. La lechuga en el cajón de verduras. Los tomates junto a la lechuga. Los refrescos en la puerta donde siempre iban. Movimientos automáticos. 20 segundos. Cerré el refrigerador. Empecé a doblar las bolsas de plástico vacías para guardarlas en el cajón donde las acumulábamos. En nuestra casa reciclábamos las bolsas. Las usábamos para la basura de los baños pequeños. 30 segundos. Me detuve. Algo estaba mal. Diego ya debería haber vuelto. Solo iba a buscar el iPad. El coche estaba allí mismo. Abrir la puerta, agarrar el iPad, volver. 10 segundos máximo, no 30, demasiado tiempo, y entonces escuché los pasos. No los pasos normales de un niño que camina. Ni siquiera los pasos energéticos de un niño que corre porque tiene prisa. Eran pasos desesperados, frenéticos, caóticos, el sonido de pies pequeños golpeando el cemento con toda la fuerza que podían reunir. El sonido de alguien que huye, que escapa, que corre por su vida. Diego apareció en la puerta de la cocina, y en el momento en que lo vi supe que algo terrible había ocurrido. Estaba blanco, literalmente blanco. Toda la sangre había desaparecido de su rostro dejando una palidez que no era natural, que no era humana. Parecía un fantasma, un cadáver pequeño que de alguna manera todavía se movía. Temblaba de pies a cabeza. No un temblor de frío, un temblor convulsivo, incontrolable. Todo su cuerpo sacudiéndose como si una corriente eléctrica estuviera pasando a través de él. Los ojos, Dios mío, los ojos. Tan abiertos que podía ver el blanco alrededor de sus iris marrones. Ojos de animal acorralado. Ojos que han visto algo que la mente no puede procesar. Ojos que nunca olvidaré. Mateo, que estaba junto a mí guardando una bolsa de papas fritas en la alacena, miró a su hermano con irritación inicial. Y el iPad tonto dijo con ese tono de hermano mayor exasperado: ¿A qué fuiste si no traes nada? Diego no respondió. No parecía haber escuchado. Sus ojos estaban fijos en mí, solo en mí, como si yo fuera lo único real en el universo, como si todo lo demás se hubiera desvanecido. Sus labios temblaban. Se movían intentando formar palabras que no querían salir, que se atascaban en algún lugar entre su cerebro y su garganta. Diego, ¿qué viste?, pregunté arrodillándome frente a él, agarrando sus hombros. Sus músculos estaban duros como piedra bajo mis manos. ¿Qué pasa? Háblame. Y entonces mi hijo habló, las palabras saliendo en fragmentos rotos, en pedazos de terror. Mamá. Estoy sentado en el coche. Hay alguien que se parece a mí, sentado en el coche, y está sonriendo. Tiene una sonrisa muy rara, la boca muy grande. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo entero. El mundo a mi alrededor se inclinó como si la gravedad hubiera cambiado de dirección, como si el suelo ya no estuviera donde debía estar, y desde el garaje oscuro, desde ese rectángulo de negrura más allá de la puerta, llegó un sonido, una risa de niño, alegre, juguetona, inocente, la risa de un niño que ha escuchado un chiste gracioso, la risa de un niño jugando con sus amigos, la risa de Diego, exactamente la risa de Diego, pero Diego estaba de pie frente a mí, temblando, llorando, con los ojos llenos de un terror que ningún niño de 7 años debería conocer. Entonces, ¿quién se estaba riendo en el garaje? Lo que siguió fueron las horas más largas y aterradoras de mi vida, horas que se sintieron como días, como semanas. Como una eternidad atrapada en un bucle de terror del que no había escape. Nos refugiamos en el dormitorio principal después de que Mateo confirmara lo que Diego había visto, después de que él también entrara al garaje y gritara, después de que Roberto intentara llamar a la policía y descubriera que ningún teléfono funcionaba, después de que las luces de la casa se apagaran y se negaran a volver a encenderse.
Después de que intentáramos salir por la puerta principal y descubriéramos una barrera invisible que nos mantenía atrapados dentro, la cosa con la cara de Diego nos acosó durante toda la noche. Caminaba por el pasillo fuera de nuestra puerta, sus pasos pequeños resonando en la oscuridad. Aranaba la madera de la puerta con algo que sonaba como garras. Hablaba con la voz de mi hijo pidiendo que la dejáramos entrar, preguntando por qué la habíamos abandonado, acusando a Diego de ser el impostor. Quiero reemplazar, había dicho antes de que nos refugiáramos. Y en esas dos palabras estaba todo el horror. Todo lo que mi abuela me había advertido sobre el doble. La cosa quería tomar el lugar de Diego, convertirse en él, borrar a mi hijo de la existencia y vivir su vida como si fuera suya. Roberto intentó dispararle cuando logró entrar a nuestra habitación a través del espejo del armario. Las balas la atravesaron sin hacerle daño, pero sus garras no atravesaron mi carne sin dejar marca. 3 líneas de fuego en mi antebrazo. Sangre, dolor. Un dolor que iba más allá de lo físico, como si algo estuviera pudriéndose dentro de las heridas. Pero entonces Roberto encontró la vela bendita que su tía Lucía nos había regalado cuando nos mudamos. Una vela de cera de abeja bendecida con agua sagrada. 24 horas de luz, había dicho la anciana. Guárdenla para cuando la necesiten. Nunca imaginamos que la necesitaríamos para esto. La luz de la vela la hirió, la hizo retroceder. La mantuvo a distancia durante las horas que quedaban hasta el amanecer. Y cuando el sol finalmente salió, cuando los primeros rayos de luz natural atravesaron las ventanas del dormitorio, la cosa gritó. Un sonido que no era de este mundo. El sonido de algo siendo destruido. Algo siendo borrado de la existencia. Volver es susurro mientras se desvanecía. Siempre vuelvo. Ninguna luz dura para siempre. Cuando la oscuridad regresa, estaré esperando. Y entonces desapareció. Los días siguientes fueron un borrón de actividad y trauma. La tía Lucía y el tío Miguel vinieron a bendecir la casa. Rezaron en cada habitación. Rociaron agua bendita. Colgaron cruces. Las heridas en mi brazo sanaron, pero dejaron cicatrices. 3 líneas blancas que todavía levo, que siempre levaré. Diego tenía pesadillas. Mateo se negaba a quedarse solo. Roberto dormía con la pistola bajo la almohada, aunque sabíamos que no servía de nada. Pero los días se convirtieron en semanas. Y algo extraño empezó a pasar. Los recuerdos comenzaron a difuminarse. No de golpe, gradualmente. Como un sueño que se olvida al despertar. Como tinta expuesta al sol desvaneciéndose poco a poco hasta que solo queda una mancha ilegible. Diego dejó de tener pesadillas. Cuando le pregunté si recordaba lo del garaje, me miró confundido. ¿Qué pasó en el garaje, mamá? Mateo olvido. Roberto olvido. Y yo. Yo sentía los recuerdos escurriendo de mi mente como agua entre los dedos. Cada día recordando menos. Cada día los detalles volviéndose más borrosos. Un mes después ya casi no recordaba nada. Solo tenía una sensación vaga de que algo malo había pasado. Las cicatrices en mi brazo no tenían explicación que pudiera recordar. Y la vida continuó. 6 años pasaron. 6 años de normalidad perfecta. Cumpleaños. Navidades. Vacaciones. Diego creciendo de niño a adolescente. Mateo convirtiéndose en un joven adulto. Hasta que un día de 2021, escuchando un podcast sobre doppelgangers durante un viaje en coche, todo volvió. Los 4 recordamos al mismo tiempo, como si una presa se hubiera roto en nuestras mentes. Y entonces vinieron las preguntas que me persiguen cada noche. Si nos hizo olvidar una vez, ¿cuántas veces más lo ha intentado? Si estuvo observando durante años antes de atacar, todavía nos observa ahora. Y la pregunta más aterradora de todas. Durante esos 6 años que no recuerdo, en alguna de esas noches que se borraron de mi memoria, logró la cosa lo que quería. ¿Está mi hijo todavía ahí? ¿O fue reemplazado mientras dormíamos? 3 noches después de que los recuerdos volvieron, me desperté a las 3 de la madrugada. Escuché pasos en el pasillo. Fui al cuarto de Diego. Estaba sentado en su cama, mirando el espejo, hablando con alguien que yo no podía ver. Sí lo sé, pronto. Te lo prometo, Diego, ¿con quién hablas? Mi hijo se volvió hacia mí, sonrió.
Con nadie, mamá. Estaba hablando solo. Miré el espejo. Solo vi el reflejo de Diego, pero por un instante, solo un instante. El reflejo se movió antes que Diego. Y sonrió. Esa sonrisa. Esa es la verdadera maldición de el doble. No es la muerte, es la duda eterna de no saber si las personas que amas siguen siendo las personas que amas. Cada noche miro a Diego dormir y me pregunto, cada mañana lo veo desayunar y me pregunto, cada vez que sonríe, cada vez que ríe, cada vez que me abraza y dice te quiero, mamá, me pregunto, ¿es mi hijo o es la cosa que quiso reemplazarlo? Nunca lo sabré. Y ustedes los que escuchan esta historia les dejo la misma pregunta. La persona que está a su lado ahora mismo, ¿están seguros de que son ellos? ¿Cuándo fue la última vez que los miraron realmente a los ojos? ¿Cuándo fue la última vez que verificaron que su reflejo se moviera exactamente al mismo tiempo? Porque el doble es paciente. El doble puede esperar años, décadas. Toda una vida. Y cuando menos lo esperan, cuando vayan la guardia, cuando olvidan que el peligro existe. Es cuando ataca. Buenas noches. Y revisen los espejos antes de dormir, por si acaso.